¿Cuántas moléculas tiene? ¿Cuál es el dato que conozco? ¿Cuántas moléculas tiene un mol de agua? ¿Cuántas moléculas tiene un mol de agua? El agua tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y pesa, la masa atómica sería 18 gramos. La masa está bien. Ahora, ¿tienen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno? Un No, mol, ¿no? en un mol no. Un mol no. Ah, en una molécula sería, ¿verdad? Sí. En una molécula tengo un átomo de oxígeno y dos, pero en un mol. ¿Qué voy a tener? Pesa, como dice su compañero, 18 gramos. Tiene un mol de átomo. De 2,45 por día a la 13, puede ser. Un Que es mol de un dato átomo que de no. oxígeno. 2 moles de átomo de hidrógeno. ¿Y el número de Avogadro de qué? De moléculas. Es decir, un mol de moléculas de agua tiene el número de Avogadro de moléculas. ¿Sí? Ese es el dato que yo voy a usar acá. ¿Y cuánto pesa un mol de moléculas de agua? 18 gramos. Entonces, el número de Avogadro de moléculas de agua pesan 18 gramos. Esa cantidad de moléculas que plantea el problema, ¿cuántos gramos pesarán? ¿Está claro? ¿Cómo sería, profe, la última parte? Acá lo planteamos. Esto está claro, ¿verdad? La última parte no la entendí. Por eso, pero se entiende esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo sé que 6,02 por 10 a la 23 ¿cuánto pesan? 18 gramos. 2,45 por 10 a la 23 pesarán X. Esto es lo que me está preguntando el problema. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Ok. De esta manera se resuelven estos problemas en esta guía. Más o menos complejo. Acá estamos haciendo como datos sueltos, digamos, de situaciones problemáticas sencillas. Y vamos a ir, van a ver que a lo largo de la guía se comienzan a complicar. ¿Sí? Pero es muy importante identificar cuál es el dato de lo que yo conozco que me sirve para resolver el problema. Como en este caso, el dato que yo conozco es que un mol de moléculas tiene el número de Avogadro de moléculas. ¿Estamos? El resultado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto les dio? ¿No hay resultado todavía?
A ver, qué dicen por acá, en los chats. ¿Qué dicen en los chats? Porque los pierdo aquí cuando estoy metida. Está bien, Alan, se entrecorta, pero lo que yo estoy planteando en la pizarra, ¿se entiende? Porque planteo con el PowerPoint. Yo no puedo resolver lo del entrecortado, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con las señales de internet que tengo yo y que tienen ustedes, ¿sí? La única manera que podemos resolver esto es poniéndole buena voluntad, ¿sí? Y por eso he resuelto los problemas en el PowerPoint directamente. Pero necesito que ustedes hagan el esfuerzo por pensar al menos cuáles son los datos de los que disponemos para poder resolver los problemas. En el último planteo que les he dado, en este, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuántos 7,32 por 10 a la 46 me da a mí. ¿Sí? A Leandro le da 7,32 nomás. Como son en gramos, sería lo más lógico que me dé. Fíjate una cosa, ¿quién dio el dato recién? Micaela. Esta cantidad de moléculas, ¿sí? Es mayor que esta. Entonces no te puede dar una masa muy distinta a este valor. ¿Mm? Eso ya es matemática también, ¿eh? Y sentido común. No te puede dar por 10 a la... ¿eh? ¿Se entiende? ¿Estamos? Alan, ¿estás escuchando mejor? Sí, sí, sí. No, porque hay uno que por mensaje me dice. Una recomendación para que no se pierdan con los números decimales. X, ¿a qué es igual? Si yo simplifico esto y esto, me quedan números enteros sencillos, ¿sí? Y eso tiene que dar aproximadamente, como dijo Leandro, 7,32. Ahí está, es que no le puse paréntesis, por eso. Ok, entonces, no quiere funcionar. La respuesta 7,32. Justo aquí me avisa que el internet está intermitente, así que entiendo que se escuche de esa manera. A ver cómo resuelven esto, solo. ¿Mm? ¿Pueden leer la consigna bien? Sí, profe. Bien. ¿Quién está escribiendo sobre pantalla? Ese no soy yo, no sé quién se mete. No sé cómo podemos hacer para ver quién escribe eso. Vean cómo ustedes tienen una muestra de 2,5 gramos de dióxido de carbono. ¿Qué conozco yo del dióxido de carbono? Su masa molecular relativa. Su masa molar relativa. ¿Qué más? El número de moléculas de un mol. Ese sería el número de Avogadro, ¿verdad? Sí, señor.
Vamos a hacer como el del agua, ¿sí? ¿Cuánto pesa un mol? ¿Cuánto pesa? 44. 16 por 2, que es 32 más 12, 44 gramos. Tiene todos esos datos me van a servir para acá. Y el último es, como es una sustancia gaseosa que ocupa 22,4 litros. Todos estos datos, ¿sí?, me sirven para resolver todo este problema. El número de moléculas de dióxido, a ver, ¿cómo lo plantearían? Hagan un planteo ustedes y después se fijan cómo les resuelto yo. ¿Se escucha mejor o no? Sí, pero una pregunta, ¿de dónde sacan los 22,4 litros que ocupa? Bueno, eso han visto en la teoría ustedes, que esto lo dijo Dalton en algún momento de sus leyes, el desarrollo, cuando se hizo, perdón, bueno, se me fue en este momento el nombre, que él lo que descubrió o investigó que todas las sustancias que eran gaseosas ocupaban un mol de esa sustancia, ocupaban un volumen que es conocido como volumen molar y que es igual a 22,4 litros. Esto lo han visto en la teoría. Sí, en lo de abogado, ¿no? Sí, que es por eso todos Del volumen. estos datos tienen una misma relación, por eso los pongo así, y que están vinculados con un mol de dióxido de carbono. Que pesa los 44, que tiene un número de moléculas que ocupa 22,4 litros. Y los puedo relacionar entre sí. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto pesa el número de Avogadro de moléculas de dióxido de carbono? 44 gramos. ¿Sí? Es decir, todos estos datos se pueden relacionar entre sí para hacer los cálculos estos que necesitamos hacer aquí. ¿Se entiende? Por ejemplo, el número de moléculas de dióxido. Bueno, esto se lo muestro, el próximo ya lo resuelven ustedes. El planteo es este. Si 44 gramos de dióxido de carbono contienen el número de Avogadro de moléculas, 2,5 gramos, que es el dato, ¿cuántas moléculas serán? Y puedo sacar el valor de hacer 2,5 por el número de Avogadro de moléculas dividido 44 gramos. ¿Qué valor da eso? Puede ser que dé 3,42 por 10 a la 22. Yo no lo hice, pero... ¿10 a la 22? ¿Sí? Sí, a la 22 me da a mí. Vamos a ver. ¿Algún otro que tenga el valor? A mí también me da 3,42 por 10 a la 22. Y entonces ese debe ser. Sí, muy bien. Ok.
¿Cómo plantearían el número de átomos presentes? Como el problema comienza a partir de una muestra de 2,5 gramos, por eso voy a usar siempre la masa de un mol. Digo, 44 gramos de dióxido de carbono tienen 2 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno. ¿Sí? 2,5 gramos, ¿cuántos átomos de oxígeno va a tener? Puede ser que sea 6,84 por 10 a la 22. Sí, a mí me da eso también. Bien, Joana, entonces está bien. Sí, ese es el resultado. Y el último, plantéenlo solo. Y que tenga el resultado, que lo diga, a ver si podemos compartirlo. No, a mí me dio 0,05, pero creo que lo hice mal. No está tan mal. Por ahí es. Confíen en lo que he planteado. ¿Cómo lo ha planteado? A ver. Para 44 gramos de dióxido de carbono es un mol. Claro. Para 2,5 gramos me da 0,05 moles. 0,056 por ahí. Está bien el planteo, es decir, 44 gramos de dióxido de carbono pesan, perdón, es lo que pesa un mol, ¿sí? 2,5 gramos pesarán X moles. Y ese es el valor que le dio usted. ¿Mm? Y es lógico pensar, es prácticamente una pizquita de mol, porque tenemos menos de un 10% de la masa de un mol. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Ese es el planteo. ¿Entiende el resto de lo que estamos hablando con su compañero? ¿Alguna otra voz ahí de todos los que somos? Estamos, pero no estamos. ¿Cómo es? Yo sí entendí cómo lo planteó. Ujú. Yo no, profe. Yo no lo entendí, Sí. profe. ¿Voy a explicarlo? Sí, pero bueno, tiene Maxi Yo lo Barrera. planteé, lo que no entiendo es cómo hizo el punto anterior. A mí me dio otra cosa, creo que lo hice mal, y le podría explicar. Bueno, Que era sacar lo de carbono. bien. Pregunten cuando vamos resolviendo el problema para que no se nos vaya Bien, Franco, que entiendas. Maxi va a tener que poner mucha voluntad para entender a partir de lo que lea, ¿sí? Que preste atención a lo que lee.
Volvamos aquí. Profe, Sí, molécula sí. es 6,02 por 10 a la 23. ¿Número de moléculas? Sí. Número de Avogadro de moléculas. 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de moléculas, serán moléculas, y si estamos hablando de átomos, serán átomos. Elías, vos planteabas que no entendés la cantidad de número de átomos presentes. Átomos de Ya lo pude ver, sí, pero no lo entendía, lo de átomos presentes, me confundía átomos con las moléculas. ¿Ahora lo entendés? Sí, lo acabo de ver acá en la pantalla que usted mostró. Bien, prestemos más atención, así no se nos pasa. Yo no quiero ir rápido, pero si ustedes no hablan, para mí está todo bien. Claro. Fíjense que en este problema, como el dato del problema, o sea, lo que plantea el problema viene con una muestra en gramos, voy a usar siempre para el planteo los gramos de un mol. Es decir, estoy utilizando 44 gramos para hacer el planteo, para resolver todos estos ítems, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Y el último sería el de la masa molar, ¿verdad? Perdón, el volumen molar. Creo que sí, profe. Era el 22,4 litros, que equivale a un mol. ¿Qué sería en eso? A ver. Eh, ¿Ahí están viendo? ¿O no? No, profe. No, profe. No, ok. Ahí se ve. Sí. Ahí estaría el planteo del volumen que ocupa. Volvemos a usar los 44 gramos, que es la masa de un mol, y ese mol ocupa 22,4 litros. ¿Sí? Los 2,5 gramos, ¿qué volumen van a ocupar? ¿Sí? Y es proporcional, obviamente. Si yo tengo menos masa, voy a ocupar menos volumen. Y todo así. ¿Estamos? Es muy importante que, dado el problema, lo primero que haga es encontrar cuáles son los datos que me van a permitir resolver. Eso es el primer paso. Y después voy a ver cuáles de esos datos me sirve. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda de los que están participando? ¿Alguien tiene alguna duda para que lo expliquemos bien? Porque con este ejercicio me sirve de base para el que sigue, que pretendo que los resuelvan solos. Así que... Profe, Sí. lo del volumen no lo entendí muy bien. Bueno, a ver. ¿Cómo? Y esto, como les digo, viene de la teoría. En un mol de cualquier sustancia, como en este caso dióxido de carbono, que es una sustancia gaseosa, ustedes saben que es un gas, un mol de
ese gas va a ocupar un volumen que se llama volumen molar justamente y que es 22,4 litros. Entonces, si yo sé que un mol va a ocupar 22,4 litros y que a su vez pesa 44 gramos, estos 2,5 gramos de dióxido de carbono, ¿qué volumen va a ocupar? ¿Se entiende? ¿Entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, como les digo, siempre para poder... el volumen da 1,27, pregunta uno de sus compañeros. ¿Lo Sí, hicieron? profe. Sí, profe, Yo da lo eso. hice. A mí me da 1,27. Ok, ok, bien. Entonces veamos el próximo problema, si lo pueden plantear solos. ¿Ok? El próximo problema es, ¿cuál? A ver. ¿Qué problema que tengo con este? No quiere avanzar así. Tengo que ir. Disculpen. Es para poder ver el próximo ejercicio. Ay, ay, ay. Profe, Sí, cuando nos pidió el número de átomos de oxígeno presentes, ¿también nos podría haber pedido el de carbono? claro. ¿Y cuánto hubiera sido? Y no, pero ahí tendríamos un número, digamos, el número de Avogadro. No tendríamos que multiplicarlo Claro. por 2. No tendría que multiplicarlo por 2, exactamente. Sería como el número de átomos de oxígeno, digamos, 44 gramos de dióxido tiene el número de Avogadro de átomos de carbono. 2,5 gramos, ¿cuántos átomos de carbono tiene? ¿Sí? ¿No sería el mismo resultado que en el número de moléculas del carbono? Saldría lo mismo porque numéricamente es lo mismo, ¿sí? Matemáticamente es lo mismo. Desde el punto de vista de química, en un caso estamos hablando de moléculas y en el otro de átomos de carbono, ¿sí? Pero bien, es interesante la observación. Este sería el problema que ustedes No, no se ve, profe. Ah, espera. Ahora lo subimos. Yo creo que estaban bien. Un problema aquí que se me tilda Esto lo ven. ¿Ahí está? Sí, profe, ahí está. Bien. Solitos tienen acá unos minutos como para resolverlo. Piensen cómo es el trióxido de azufre, cuánto pesa un mol, y eso les va a dar datos para resolver este problema. ¿Ok? Los dejo solos a resolver. Un ratito solos. Un compañero de ustedes pregunta si serían 5 moléculas. La fórmula no está bien, Franco. Porque dice trióxido de azufre, no de diazufre. ¿Sí?
Bien, Maxi. 4 moléculas no. Piensen ustedes que un mol de trióxido de azufre tiene el número de Avogadro de moléculas de trióxido de azufre. Entonces, 2 moles, ¿cuántos va a tener? Ok, el número de Avogadro por 2. Muy bien, Cristian, muy bien, Franco. ¿Y entonces cuánto sería eso? 1,20 por 10 a la 24. Bien, perfecto. 1,20 por 10 a la 24. El primer resultado. Moléculas. El planteo sería, un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 2 moles perfecto. Veamos el que sigue. ¿Cuántos átomos de azufre tiene? 2 átomos de azufre. ¿Sí? ¿Cuántos átomos de azufre tiene? ¿Cuántos átomos de azufre tiene un mol de trióxido de azufre? Tendría, 1. No. tendría el número de Avogadro. El número de Claro. Avogadro. Sería 6,02 por 10 a la 23 átomos. Exactamente. ¿Por qué? Porque el que tiene una molécula de trióxido de azufre tiene un átomo de azufre. Pero un mol de moléculas de trióxido de azufre tiene un mol de átomos de azufre. Y eso es igual al número de Avogadro de átomos. Recuerden que el número de Avogadro, si estoy pesando para conformar un mol de moléculas de trióxido de azufre, tuve que haber sumado un mol de átomo de azufre y 3 moles de átomos de oxígeno. Si no, no podrían pesar la masa esa que tiene. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien lo calculó? Los datos que estaban tirando estaban bien. Los datos que iban pensando están bien. El último, profe, tendríamos que multiplicarlo por 3. Sí, exactamente. Y está bien decir que, o sea, para la pregunta 2, está bien decir que en un mol de azufre tenemos 6,02 por 10 a la 23 átomos. No en un mol de azufre, porque lo que está planteando el problema, moles de trióxido de azufre, ¿sí? Sí. Es decir, dice, en un mol, ¿cuántos átomos de azufre hay? ¿Verdad? Esto es un mol de átomos.
¿Ok? En 2 moles, ¿cuánto voy a tener? X, que es igual a 2, voy a hacerlo acá. Dos por el número de Avogadro. Numéricamente me va a dar igual que lo que vimos de las moléculas. ¿Se entiende? ¿Entiende lo que he planteado? Sí, sí, profe. ¿El resto, aparte de Leandro? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, a mí me dio 1,2 por 10 a la 24 de azúcar. Y me dio 3,6 por 10 a la 24 de oxígeno. Claro, y de oxígeno le va a dar, ¿por qué? Porque voy a multiplicar, acá lo que le faltaría en el planteo sería, un mol tiene 3 por el número de Avogadro de oxígeno. En 2 moles. ¿Y de dónde viene esto? Fíjense ustedes. A ver si lo entendemos, terminamos de entender esto. Si yo tengo una molécula en una molécula, ¿cuántos átomos de azufre hay? 1. Y 3 3 de átomos. oxígeno. Si yo tuviera 10 moléculas, ¿10 y 30? 10, bien. Si tuviera 1000, 1000 de azufre y 3000 de oxígeno. 1000 y 3000, ¿verdad? Y si tú, ¿qué es lo mismo que decir? 1 por 1000, 3 por 1000, ¿verdad? 1 por 10, 3 por 10. ¿Ok? Ahora, si tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántos átomos de oxígeno voy a tener y cuántos de azufre? Díganme. 6,02 por 10 a la 23 de azufre. 6,02 por 10 a la 23 de azufre. ¿Y de oxígeno? La misma cantidad, pero multiplicada por 3. Bien. O Y sea, eso es lo que quiero que 6,02 es por el número de 10 a Avogadro, la ¿sí? 23 por 3. Eso ocurre siempre. Esto no es otra cosa que un mol de molécula. ¿Sí? Que tiene un mol de átomo de azufre y tiene 3 moles de átomo de oxígeno. La palabra mol viene a reemplazar al número de Avogadro, para que no se nos haga tanto lío en el hablar. Decir 6,02 por 10 a la 23, llega un momento que es confuso. Entonces, cuando uno habla de un mol de moléculas, se está refiriendo al número de Avogadro de moléculas. Y por lo tanto, sus átomos también están multiplicados por el número de Avogadro de, ¿sí? Porque están
formando un mol, y por lo tanto ellos también son un mol. La idea de esto es para que entiendan de dónde sale esta relación. ¿Se aclaró un poco eso? Sí, profe. Bien, bien. Me alegro porque aquí hay que entender ese concepto para poder hacer estos cálculos. ¿Y por qué tomamos un mol? Porque necesitamos tener masa, es decir, una masa que la podamos pesar. Valores más pequeños de este número no sería, este número nos permitió tener un valor en que basarnos para hacer pesos comparativos. Si no, no podríamos. Luego, porque no existe una balanza que me permita pesar una molécula, pero sí un mol de molécula. ¿Ok? Entonces, esto ya está resuelto, ¿verdad? Serían así los planteos. Ahí tienen los datos. ¿Y No cuáles se está serían viendo, los... profe. No se ve, profe. Perdón. Siempre lo mismo. Que no me deja entrar al... No me está dejando entrar a al Zoom. ¿Qué ven ustedes? ¿Me ven a mí? Sí, profe, a Sí. usted. Sí, profe. Porque yo no estoy pudiendo ver al único que lo veo es a Leandro. No veo nada más. Como si me hubiera tildado el... Voy a ver si puedo volver a entrar al aula, ¿saben? Bueno, ¿Listo? profe. Bueno, Bueno. profe. Bueno. Dale. Ahí estamos. Ahí estamos viendo. Digo que estos son los planteos que estuvimos, del problema que estuvimos haciendo. Sí, ¿Sí? profe. Como verán, yo a un costado pongo siempre los datos que voy a usar. Algunos me sirven y otros no. Por ejemplo, acá no he utilizado la masa. ¿Por qué no? Y porque simplemente me estaba planteando de moles. Entonces la masa no interviene aquí. ¿Ok? Ups. ¿Qué sería el problema? ¿Sí? Es el problema número 8 de la guía. Profe, El laboratorio contiene 100 gramos de carbonato de sodio. ¿Cuántos átomos de sodio, de carbono y de oxígeno hay en el frasco? ¿Se entiende la consigna? Como la muestra son 100 gramos, a mí me interesaría saber cuánto pesa un mol. Y a partir de ahí, ¿sí?, voy a resolver todas las incógnitas. ¿Sí? ¿Estamos? Plantéenlo a ver qué es lo que sale. Sobre todo les digo que lo intenten plantear a aquellos que tienen menos claros los conceptos para ver qué es lo que son capaces de plantear. ¿Cuánto se parece a lo que después veamos? Ahí les tiro yo los datos.
Profe, lo pusieron en el chat. ¿A quién? ¿Al resultado? Sí, eso creo. A ver, ¿qué dice? A mí me da otro resultado, profe. Nos da 0,94. Bueno, No, me veamos. da 5,67 por 10 a la 23. Y a ver, ¿algún otro? Profe, ¿podría poner a pantalla nuevo? Sí. Ahí está. ¿Cómo sería el planteo? 106 gramos. ¿Mm? ¿Cuántos átomos de sodio tiene? $106 gramos tendría 2 por el número de Avogadro. Bien. Perfecto. ¿De dónde sale eso? De acá. Si una molécula tiene 2 átomos de sodio, un mol de moléculas tendrá 2 por el número de Avogadro de átomos de sodio. ¿Sí? Entonces, si un mol de molécula pesa 106 gramos, ¿y eso le da 5 o le da 2, y algo, que, como planteó su compañero? A mí me da 1,13 por 10 a la 24. Está bien que tenga que tener exponente. Mejor. ¿Mm? O sea, los dos que calcularon moles de átomo de sodio, no átomos de sodio. Esa es la diferencia. A mí también me dio 1,13 por 10 a la 24. Bien. Profe, ¿esos son ¿Cómo sería? átomos? ¿Eh? Se cortó. ¿Resultado nos tiene que dar en átomos? Y sí, porque está pidiendo átomos. Dice, ¿cuántos átomos de sodio? Entonces me tienen que dar en átomos. ¿Mm? 1,13 por 10 a la 24. Sí, profe, da eso. Bien. ¿Cuántos átomos de carbono? A mí me da 5,67 por 10 a la 23. Sí, está bien. Está bien, la mitad, ¿verdad? Sí, porque esas son las moléculas que hay en 100 gramos. Ahí está puesto al revés los resultados. Y de oxígeno me daría el triple. Sí, profe, daría 1,701 por 10 a la 24. Ok. Ahí tiene la respuesta. ¿Sí, Elía, pudiste plantearlo? El primero me dio 1,13 por 10 a la 24. Sí. Ahí están los resultados. ¿Mm? Bien, Elía. El resto tiene que ser igual. Para el carbono.
Profe, Sí. al de oxígeno y carbono lo saco igual. Acá tienen planteado. Perdón, me voy a leer. Se saca igual, exactamente. Sí, señor. ¿Ven la pizarra? 106 gramos de carbonato de sodio tiene el número de Avogadro de átomos de carbono. 100 gramos, va a tener aquí. 106 gramos de carbonato de sodio tiene 3 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno. 100 gramos va a tener X. ¿Ok? Profe, Sí. yo lo hice, o sea, en vez de hacer tantas reglas 3 simples, calculé cuántas moléculas hay para 100 gramos y a eso lo fui multiplicando por 2 y por 3 porque si Ok. no lo multiplicaba me daba los átomos de carbono. Bien, muy bien. El planteo puede ser de diversas formas. Porque usted hizo primero este cálculo, cuántas Sí. moléculas eran, y de ahí lo relacionó con moléculas. Está perfecto. Lo único que ahí corremos el riesgo de que, como son números grandes, con muchos exponenciales, que por ahí me confundo un poquito. Pero es válido, todo es válido, Leandro, mientras dé el resultado que queremos. Juan, en un momento, Juan Carrizo planteó que daba 0,94 moles. Si fueran moles en vez de átomos lo que preguntara moles de átomo de oxígeno, el planteo sería que un mol de carbonato de sodio, 106 gramos de carbonato de sodio, tiene 2 moles de átomo de sodio. 100 gramos, ¿cuántos moles de átomo de sodio van a ser? ¿Sí? Es distinto cuando uno pregunta por moles y cuando pregunta por átomos o moléculas. ¿Sí? Moles de átomos y átomos, moles de moléculas y moléculas son dos valores diferentes. Se miden de distintas formas. ¿Sí? ¿Entienden? Están vinculados entre ellos, por supuesto. ¿Se entiende? Parece que nos fuimos de canal. Entonces, profe, para el sodio, que hay que multiplicarlo por 2. Sí, veamos para el sodio. Sí, ahí diríamos 5, no, perdón. 106 No me acuerdo gramos, cuánto era. 106 gramos de carbonato de sodio tienen 2 moles de átomo de sodio. 100 gramos, miren esto. ¿Bien? Y eso me va a dar esos 0,94 que calculó Juan hace rato. ¿Entiende la diferencia? Entonces son números pequeños que están vinculados con esto, con la atomicidad. También. Sí, y si no fueran moles, diríamos, o sea, moles de átomos, diríamos 1,13 por 10 a la 24 átomos. Exactamente. Sí, señor. Ah, perfecto. Esta cantidad que es 0,94, ¿verdad? Los 0,94 moles de sodio tienen átomos. ¿Sí? ¿Estamos?
Profe, ¿por qué el 0,94? Si 2 moles equivalen a 106 gramos, 100 gramos tiene que valer más que un mol. ¿Tiene yo en cuánto es? Perdón. Yo me quedé con un Uno. valor. 100, 200 dividido 1,88. 1,89 me dio. 1,89. Bien. Bueno, 1,89. No sé de dónde saca el 0,94 ya. ¿Estamos? Sí, profe. Porque un mol de átomos de sodio ¿sí? Como le digo, la palabra mol reemplaza al número de Avogadro. Bien, Profe, sí, el de oxígeno quedaría 17,03 por 10 a la Sí. 23 átomos de oxígeno. sí, señor. Ah, ok. Ya le voy entendiendo. Muy bien, me alegro. Bien, veamos otro. Todavía tenemos un poco más para ver. Profe, le iba a preguntar de dónde sacó esa guía. Esta guía es la guía que, ¿por qué? ¿No está en el mismo, la En que el tiene campus la busqué. y no está? No, encontré un solo PowerPoint, pero es de teoría. No, que yo el Power no, los Power no lo estoy poniendo en el campus. Yo digo la guía. La guía no está en el campus, le voy a decir al profe que la suba. ¿Sí? No Yo sé la si guía la alguno saco. la descargó. Yo la tengo, la tengo porque la hacemos nosotros, yo se la tengo, pero ya le voy a decir al profe que cargue, que lo cargue, ¿sí? Para que tengan los otros ejercicios. ¿Ok? Por lo pronto vayan anotando cuáles son los ejercicios que vemos. A ver, este es un ejercicio que el número 14 de la guía también ha sido un ejercicio de examen. Y ahora está como ejercicio de la guía. ¿Están viendo ustedes a quién al que me refiero? Profe, pero yo a ese trabajo práctico lo tengo descargado. Si quiere ya lo paso por el chat. A los Bueno, ejercicios prácticos. está bien. A la guía de ejercicios. Si vos la tenés, si la puedes compartir con los chicos, ningún problema. Fíjense este problema, el número 14. Vamos a hacer este y uno más y ya terminamos. Como les digo, este ejercicio y el que viene han sido ejercicios de examen. Fíjense para resolverlos solos. ¿Están viendo la consigna? Sí, profe. Bueno, entonces a resolver.
No. Leandro, tenés tu micrófono abierto. Profe, el primer punto me dio 1,24 por 10 a la 24 moléculas. ¿Leandro? No, Ezequiel, profe. Disculpe. ¿Quién habla? Ezequiel. Ezequiel. ¿Cuándo para decir? 1,24 por 10 a la 24 moléculas. No me suena. Fíjate bien los datos. Lo planteo como que 27 gramos contienen 6,02 por 10 a la 23 moléculas, que es un mol del compuesto. Entonces 56 gramos, Pero no bueno, son ahí está equivalente. 56 gramos. Son 56 miligramos. Ah, perdón, disculpe, no vi bien. Numéricamente por ahí anda, pero hay un problemita de... Profe, a mí me da 1,24 por 10 a la 27. Uy, no puede ser. Ojo, que ustedes están obteniendo la masa de un mol en gramos, ¿sí? Y el problema dice que la dosis tóxica son 56 miligramos. Ojo con las unidades ahí, ¿eh? No puedo calcular con 27 gramos y 56 miligramos. Yo no usé 27 gramos, yo usé 0,027 miligramos. Y bueno, no le puede dar por día a la 27, le tiene que dar... Profe, Tiene que dar más chico, sí. a mí Ojo me con dio, la calculadora, ¿eh? Ojo donde poner los paréntesis cuando hago cálculos con exponencial. Eso es el ser tramposo. Sí, ¿quién si quería hacer una pregunta? a mí me dio 1,2 por 10 a la 24. 27 gramos, ¿cuántos miligramos son? 27 miligramos, perdón. Claro, 27.000. Hay uno que corre la coma para el otro lado. Son 27.000 miligramos. Profe, me dio 1,24 por 10 a la 21. Ahí sí. Esto tiene el número de Avogadro, moléculas. 56 miligramos tendrá X. ¿Eh? Y esta X me va a dar igual a 1,2 por 10 a la 21 moléculas. A quien le daba la 27 es porque está corriendo mal la coma. O transformamos 27 gramos en miligramos o transformamos los 56 miligramos en gramos. Pero tengo que trabajar con la misma unidad. Y los otros dos, no haría falta hacer ningún cálculo de cuántos átomos de nitrógeno hay en esa dosis. Porque va a tener la misma cantidad, el planteo es lo mismo. 27.000 miligramos tiene el número de Avogadro de átomos de nitrógeno. 56 miligramos va a tener X átomos de nitrógeno. Numéricamente es igual. Y tiene
1,2 por 10 a la 21 átomos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Que son iguales? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Y moles de átomos? ¿Cuántos tiene? Ojo, no dice átomos de carbono, dice moles de átomos de carbono. Profe, Sí, el 1,24 por 10 a la 21. sí. ¿Ese sería para todos? Este es para aquí y para acá, porque el planteo numéricamente es el mismo. Este es el planteo para moléculas, ¿verdad? Para átomos de nitrógeno sería lo mismo. Yo sé que en 27.000 miligramos, ¿sí? ¿De quién? Del cianuro de hidrógeno, tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. ¿Sí? En 56 miligramos tendré X. Numéricamente es igual aquí, pero lo que voy a obtener es distinto. ¿Estamos? ¿Cómo distinto? Porque acá estoy planteando átomos de nitrógeno. Ah, ok, ok. 27 miligramos tiene el número de átomos, el número de Avogadro de moléculas de cianuro. Pero también tiene el número de Avogadro de átomos de nitrógeno. ¿Sí? Sí. Ok. Y el último, A mí me dio 2,07 por 10 a la menos 3. algo así como ¿cierto? 0002. Vamos a ver qué dicen sus compañeros. ¿Qué opinan? El resto, ¿puede ser que de eso? ¿Quién es? ¿Da o no da? Esos moles de átomo no entiendo. Ahora lo planteamos. Un Profe, mol. a mí me da 2,06 por 10 a la menos 3. No me importa eso. Imagínense que acá pierde 3 decimales, ya no. Un punto no le hace. Pero está bien el resultado. ¿Cuántos? Un mol de cianuro. ¿Cuántos moles de átomo de carbono tiene? ¿Número de Avogadro? No, porque eso sería de átomos. Y acá te estoy preguntando de mol de átomos. Profe, a mí me dio 2,07 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Lo planteo de otra manera. A ver, para los que no están entendiendo este punto. Un mol de moléculas. ¿Cuántos moles de átomo de carbono tiene?
1. 1, bien, 1. O sea, y esto pesa 27.000 miligramos, ¿verdad? Tiene un mol. Los 56 miligramos, problema, ¿cuántos moles de átomo va a tener? Y eso le da 2,07 o 6 por 10 a la menos 3. Entonces un mol sería un mol, una molécula de átomo. Una molécula no, de átomo no. Un mol de átomos de carbono sería el número de Avogadro de átomos. Sí, pero en un mol tendríamos una molécula de átomo. ¿En un mol de quién? ¿De cianuro? Del cianuro. En un mol de cianuro tengo el número de Avogadro de moléculas. Y es un mol, por supuesto, es un mol de moléculas. Obviamente, estamos hablando, los 27.000 miligramos es un mol de moléculas de cianuro. Acuérdate esa tablita que hice de tener una molécula a tener el número de Avogadro de moléculas. Que luego se transforma todo en un mol. Lo repito esto por última vez. No, todas las veces que hagan falta. Un mol esto es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué voy a tener? 6,02 por 10 a la 23 átomos. Reemplazamos la palabra mol por el número de Avogadro y voy a transformar el mol en átomo. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a resolver este último. Ahí tiene resolución de una de las partes, pero no del resto. Veamos este. Este es el ejercicio 5 de la autoevaluación. También es un ejercicio de examen. Tómenlo si quieren sacar una foto porque ya va a ser la hora de terminar y ya va a venir la profe que sigue. Entonces, para que no le quitemos minutos a ella, les propongo que en la próxima clase vamos a empezar desde aquí, donde ustedes me van a contar cómo han resuelto este problema. ¿Sí? Para tener la consigna, pueden sacar una foto de aquí del... ¿Están viendo ¿Qué están viendo? ¿Me ven a mí o al problema? El problema. El problema. El problema, profe. Ah, bueno, entonces ese es el problema con el que vamos a empezar la clase que viene. ¿Estamos? Para que terminemos por hoy. ¿Está claro cuál es? Sí, profe. ¿Ya lo puedo sacar? Sí, ya le saqué captura. Bien, bien. Entonces, para finalizar con esta clase, como les digo, la próxima vamos a empezar con ese problema y me gustaría, yo le voy a decir al profe que suba la guía, que intenten resolver otros problemas y me cuenten cuáles son sus dudas en la próxima clase. ¿Ok?
Así que, bueno, nos estaríamos viendo el próximo lunes, si Dios quiere, a las 17. Chao, chicos. Hasta la próxima clase. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.